El maratón es para aquellos corredores que son capaces de pensar cómo estoy, cómo me siento, cuál es mi percepción. No puedo llegar a la línea de salida y ver qué sucede, ni ver qué pasa, ni dejarme llevar por la emoción de la salida. Los últimos kilómetros de un maratón, cuando llegas con energía y cuando llegas con fuerza, eso es casi que tocar el cielo con los dedos. En las últimas semanas de preparación de un maratón es el momento de ajustar la estrategia de carrera. Hablamos con José Garay y vamos al maratón con Serrano. Serrano te acompaña en tu camino al maratón. Queremos trasladarte la experiencia de muchos años preparando carreras y ayudarte a lograr tu objetivo cruzando esa meta. Al maratón con Serrano. José Garay, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, Rafa. Estamos muy cerca de la carrera y tenemos que empezar a pensar en cuál va a ser nuestra estrategia de carrera de cara al maratón en el que vamos a participar. Esto es uno de los detalles que en ocasiones no le dedicamos tiempo. El corredor no lo piensa, pero creo que es fundamental. Fíjate, llevamos semanas y semanas y semanas de preparación. Incluso dentro de la propia preparación, pues podemos hasta incluso reajustar ese objetivo, porque la preparación igual no ha salido del todo bien, o hemos encontrado falta de confianza, o nos falta algún entrenamiento para que nos dé esa capacidad de decisión o de determinación. Por tanto, tenemos que llegar a la carrera sabiendo cómo quiero afrontar la carrera y creyendo de verdad cómo la voy a afrontar. A mí eso me parece muy importante. A mí me gusta decirle a los corredores que esta semana, la semana última antes de cualquier maratón, necesitamos ya empezar a trabajar la creencia. Necesitamos saber de verdad hacia lo que nos enfrentamos. Tengo que saber cuál es mi nivel de condición física, tengo que hacer un ejercicio de realidad. Yo creo que es un ejercicio, el corredor tiene que descifrar realmente cómo se encuentra y no generar ilusiones falsas, ¿no?, que me puedan llevar a una estrategia de carrera equivocada, sino decir, esta es mi realidad, yo sé que soy capaz de correr el maratón pues en 4 horas, y ese va a ser mi objetivo. Y a partir de ahí, saber cómo voy a trazar la estrategia, diseñar esa estrategia e ir a por ella. Porque probablemente teníamos un objetivo cuando empezamos la preparación específica del maratón, en esas 16 semanas. Pero a lo largo de las 16 semanas suceden muchísimas cosas. Y seguramente en las últimas semanas es cuando tenemos que adaptarnos a nuestra realidad, como dices, a lo que ha sucedido, a lo que hemos podido ver en los test que han sido las pruebas, ese 15K, ese medio maratón. Tal cual, es decir, es en la parte final donde vamos a decidir realmente cómo quiero correr el maratón. ¿Cómo lo quiero competir? ¿No? Porque aquí estamos hablando ya de querer competir el maratón. Y eso nos lo va a indicar pues la parte final, la recta final, esas últimas tiradas largas, cómo llego a la fase de tapering, cómo me encuentro a nivel estructural, tengo dolencias, no tengo dolencias, he tenido alguna lesión, he tenido que hacer alguna interrupción en el entrenamiento o no. Y sobre todo, cuando ya nos acercamos en los días previos, es donde tengo que estar pensando en cómo voy a querer correr el maratón. No puedo llegar a la línea de salida y ver qué sucede, ni ver qué pasa, ni dejarme llevar por la emoción de la salida, sino tengo que tener más la parte racional que la parte emocional. Es decir, en todo momento, el maratón es para aquellos corredores que son capaces de pensar cómo estoy, cómo me siento, cuál es mi percepción, y a partir de ahí ponerme a correr. Y mucho cuidado, Rafa. Nos encontramos situaciones incluso que el propio día de la competición yo he llegado con un convencimiento que estoy de una manera determinada para poder correrlo, y a lo mejor ese día no estoy tan bien como pensaba. O al revés, o estoy mejor de lo que pensaba. Nos hemos encontrado con situaciones en las que la estrategia ha podido variar en función de esto que te estoy diciendo, pero en cualquier caso hay que llevar una estrategia clara desde el inicio. Hay que llevar una estrategia y no sé si en esto hay recetas o no. Tenemos que mirar el tiempo en cada kilómetro. ¿Es mejor dividirlo por sectores? ¿Cómo lo hacemos? Yo creo que el maratón, que es una distancia tan larga, nos interesa dividir, ¿verdad? Nos interesa fraccionar. Además, los corredores están muy experimentados a fraccionar. Fraccionan entrenamientos de series, fraccionan las sesiones de los intervalos. ¿Por qué? Porque cuando yo fracciono, lo que hago es que esa unidad tan grande, esos 42 kilómetros, los divido de tal manera que voy por etapas, ¿no? A mí me gusta dividirlo en bloques de 10 kilómetros. Aproximadamente. Además que creo que no solo a nivel físico, sino a nivel mental,
me aporta también un valor añadido, es decir, me aporta una frescura distinta. Porque si yo estoy en el kilómetro 1 y pienso en el 42, pienso que me quedan muchísimos kilómetros. Pero si yo lo divido y digo, ahora tengo 10, que los tengo que hacer en este segmento de tiempo, tengo otros 10. Y otros 10 es como que al dividir, ¿no? Es como que voy cubriendo etapas. Por tanto, una vez el corredor ha sido capaz de hacer esa división, lo importante es que a nivel estratégico, en primer lugar, no nos dejemos llevar en esa salida por esa parte emocional, ¿no? Por esa parte frenética, por esa salida tan espectacular que tienen todas las maratones. Tú tienes que tener en cuenta que el corredor está deseando ponerse en línea de salida, ponerse el dorsal y salir a correr. Muchas veces podemos hipotecar un maratón en los primeros kilómetros, por haber hecho esos 4 o 5 primeros kilómetros más rápidos de los que de verdad tenía que hacerlos. Y se nos va al traste, es decir, todo lo que al principio yo voy quemando energía innecesaria, en la parte final me va a hacer falta. Entonces, la estrategia sería, cuidado, este es mi maratón, yo tengo que controlar mis emociones desde el momento de la salida, y si yo he de correr a 5:40 porque quiero correr el maratón en 4 horas, voy a procurar desde el principio correr a ese ritmo, ¿no? Correr a ese ritmo. Incluso muchas veces en las salidas que se nos forman ahí un pequeño parón inicial, que a lo mejor ese primer kilómetro o ese segundo kilómetro no soy capaz de hacerlo a 5:40 y a lo mejor me voy a 6 kilómetros, yo les digo a los corredores, no pasa nada, no queréis en los siguientes 2 kilómetros recuperar lo que habéis perdido. Tenéis por delante muchísimos kilómetros para progresivamente ir recuperando vuestro ritmo, el ritmo que habéis entrenado, el ritmo que vuestro organismo lo reconoce. De tal manera que el objetivo es saber salir desde el principio a un ritmo constante, al ritmo que yo he entrenado, y a partir de ahí, pues ver cómo mi organismo va madurando con el paso de los kilómetros y somos capaces de ir pasando esas etapas que te he dicho, ¿no? Hasta que vayamos valorando cómo nos encontramos. Sobre todo, yo creo que hay un punto muy importante en el maratón, que es el paso del medio maratón, ese paso del ecuador, ese paso en el que si yo he sido capaz de gestionar muy bien la estrategia, de llevar el ritmo constante, como me conozco muy bien, como tengo un montón de indicadores, voy a ver cómo va mi nivel de frecuencia cardíaca, ¿verdad? Habré hecho los avituallamientos correctos también, que es muy importante. Y a partir del medio maratón yo tengo que autoanalizarme y saber si estoy como tengo que estar, o a partir de ahí vamos a ver qué es lo que sucede en mi organismo, porque el maratón es muy caprichoso y depende para cada cual, pues a lo mejor las malas o buenas sensaciones pueden llegar antes o pueden llegar después. Claro, porque ahí en esa división, en los dos medios maratones, está siempre la duda de ¿qué hago más rápido el primer medio maratón y en el segundo medio maratón con el cansancio me dejo ir? O al revés, o soy más reservón en la primera mitad de la carrera y en el segundo medio maratón aprieto para intentar buscar una marca. Pues mira, las heroicidades en el segundo medio maratón. Quiero decirte, yo creo que mis corredores, cuando han hecho sus mejores marcas, han sido cuando han sido capaces de la segunda media maratón hacerla más rápida que la primera. O prácticamente lo han igualado, ¿no? Si nosotros somos capaces de dosificar bien el esfuerzo, tú ten en cuenta que correr un maratón yo lo pongo en comparación como si fuera una contrarreloj. Es decir, tú tienes un nivel de energía y tienes una distancia. Si tú ese nivel de energía lo vacías muy rápido al principio porque corres muy rápido, vas a vaciar esa energía y no vas a tener energía para la parte final del maratón. Si tú eres capaz de correr a un ritmo constante en la que la energía va bajando progresivamente y tú vas dosificándola hasta que en el 6 km 42 hayas llegado al final de tu energía, eso significará que hemos gestionado muy bien el ritmo durante toda la prueba. Y yo creo que la primera parte hay que ser siempre un poco más conservador. Yo estoy totalmente convencido de ello. Porque el maratón, como he dicho antes, cualquier energía extra que estemos gastando al principio, al final nos va a hacer muchísima falta. Y luego ocurre otra cosa, el factor psicológico de la propia carrera, ¿no? Cuando tú llegas a la segunda parte de la carrera y te vas encontrando que eres capaz de mantener el ritmo, te vas a ir dando cuenta que solo por el hecho de mantener el ritmo vas a empezar a adelantar a gente. Cuando tú vas viendo que tienes energía, que tienes fuerza, que van pasando los kilómetros,
es como que se genera un plus especial en el corredor, ¿no? Y los últimos kilómetros de un maratón, cuando llegas con energía y cuando llegas con fuerza, eso es casi que tocar el cielo con los dedos. Eso es una experiencia magnífica. Pero si ocurre al revés, es muy ingrato. Cuando tú llegas al kilómetro en el que el maratón te ha dado de lleno y no puedes con él y te ha vencido el maratón y te das cuenta que cada kilómetro que pasa es un kilómetro más lento y un kilómetro más lento y una molestia y un dolor y ves que es incapaz, los kilómetros se hacen muy duros. Por eso yo creo que el maratón hay que tomárselo con mucha paz y con mucha tranquilidad desde el principio. Y hay que ser conservador al principio para que ese nivel de energía lo tengamos bien resuelto para tener fuerza en la parte final. ¿A partir de qué momento podemos echar mano de esa fuerza extra? ¿Los últimos 10 kilómetros? ¿Los últimos 5? ¿Cuándo decimos, bueno, ya tengo energía suficiente para cumplir con mi objetivo, con la planificación que tenía pensada, pero me encuentro más fuerte? ¿Puedo todavía ir un poquito más? Yo creo que básicamente los últimos 10 kilómetros. Yo creo que un corredor cuando llega al kilómetro 32 es capaz de darse cuenta si realmente está con energía o no. Hemos encontrado casos de estar en el 32 muy bien y llegar al 35 y de repente en el 35 empezar a tener el problema. Es decir, que ahí está la clave entre el 32 y el 35 es donde un corredor se da cuenta realmente cómo está, ¿no? No antes. Yo creo que antes tienes que tener una gran seguridad, tienes que tener una gran determinación, tienes que tener incluso una amplia experiencia, ¿no? Pero los corredores populares, que es donde nosotros nos movemos y los que estamos asesorándoles en todo momento, yo un corredor popular no me movería del ritmo estable hasta que no llegara al kilómetro 32. Yo luego les digo, luego tenéis los 10 kilómetros de tu vida, ¿no? Es decir, esos últimos 10 kilómetros en el que si de verdad llegas al 32 con la frescura y con la entereza y con la fuerza necesaria, vas a hacer 10 kilómetros que eso va a ser el mejor recuerdo de tu vida. Cuando uno llega al maratón al final con la energía y con la fuerza, es indescriptible la sensación. Hay que administrar las fuerzas que tenemos, la energía, pero también hay que administrar nuestra mente. ¿Es mejor tener muchas referencias o es mejor evadirse de ellas? A ver, yo creo que el papel mental es un papel que es determinante, ¿no? En una carrera tan larga, un corredor que esté 4 horas corriendo, pues tiene que tener herramientas mentales para poder resistir esas 4 horas. Fíjate que yo hablo que a mí me gusta que el corredor esté de alguna manera con cierta concentración, ¿no? Porque cuando un corredor está concentrado con ese aspecto de relajación, ¿vale? Yo vi muchos corredores que están corriendo el maratón y también lo disfrutan, ¿no? Saludando a la gente, tal, cual, ¿no? Me parece muy bien, ¿no? Pero al final un maratón, cualquier esfuerzo extra nos va a requerir luego algún problema, ¿no? Entonces yo creo que uno tiene que estar concentrado, pero con cierta relajación, ¿no? Y la mente la tenemos que poner al servicio del maratón, es decir, no excesivos pensamientos, o en cualquier caso pensamientos positivos, o en cualquier caso a mí siempre me gusta decir a los corredores que tengan siempre un recurso de un entrenamiento bonito, un entrenamiento que les gustó, un entrenamiento que fue muy satisfactorio, ¿no? Que a veces piensen en ese entrenamiento, ¿no? En un momento de cierta flaqueza o de cierta debilidad. Y luego creo que es muy importante durante esos 42 kilómetros encontrar tu ubicación en el maratón. Es decir, en qué lugar y con quién estoy compartiendo los 42 kilómetros. Me parece que tener compañeros de viaje en el maratón es fundamental. Muchas veces encontramos gente a nuestro alrededor, no es por nada, en la que a lo mejor uno habla, el otro tal, y nos puede incomodar un poco, ¿no? Eso todo el mundo lo hemos vivido. Pero hay veces que encuentras a tu alrededor un grupo de corredores que es como que hay una conexión total entre todos ellos, ¿no? Entre todos, y es como que la energía se multiplica y corres muchísimo más a gusto, ¿no? Saber encontrar el grupo de corredores adecuado al ritmo al que tú vas, con tus mismas expectativas, en la que vas a sentir la ayuda de ese corredor, en la que vas a sentir la muestra de apoyo, en la que en un momento de flaqueza el corredor te está mirando y no lo conoces y no sabes quién es, pero te mira y te da un gesto de ánimo y te empuja a seguir para adelante, ¿no? Qué importante es encontrar también en la carrera el grupo adecuado. ¿Mejor correr con GPS, con un pulsómetro, con un reloj normal? Depende, ¿no? Mira, hay un aspecto que yo siempre quiero resaltar.
no puede ser que cuando acabe la carrera del maratón los corredores nos digan que está mal medido y que está largo, ¿no? Es un clásico. Hombre, pero vamos a ver, esto está homologado. Es decir, aquí han habido unos señores, unos especialistas que han dedicado muchas horas a medir metro a metro el maratón. El maratón está bien medido, punto número 1, ¿no? Otra cosa es que tú, en vez de coger la recta de la calle, ¿no? Pues estás haciendo distintas, en fin, eso está bien medido. Por lo tanto, muchas veces cuando me voy con el GPS, puede ser que el GPS empiece a indicar que yo he llegado al kilómetro antes de la marca que indica la organización del maratón, ¿vale? Y eso, con el paso de los kilómetros, lo que sucede es que yo cada vez pico antes mi punto kilométrico en el GPS y, sin embargo, la marca del maratón kilométrica está cada vez un poquito más lejos. Eso puede hacer que el corredor se descentre, ¿vale? Y eso lo hemos visto. Yo sé que a los corredores les gusta correr con el GPS porque están muy habituados y les da mucha referencia. Pero yo creo que es muy importante correr por el lap que tú marcas en el kilómetro. Y tú marcas el parcial. Yo creo que cada 5 kilómetros es un buen parcial. Porque a veces autorregular kilómetro a kilómetro exactamente minutos y segundos es muy difícil, ¿no? No, ha de correr a ritmo de 5 minutos el kilómetro. Bueno, pues un kilómetro será 4.58 y otro será 5.03, ¿vale? Pero si yo sé que tengo que hacer 25 minutos de lap en el kilómetro 5, pues bueno, pues ahí me guío, hago 25.03 o 24.56. Bueno, pues estoy dentro de ese margen en el que yo quiero correr y no estoy tan pendiente, ¿no? De mirar el reloj constantemente, ¿no? GPS me va indicando más o menos la velocidad a la que voy marcando, pero que el corredor no mire el kilómetro por el GPS, sino por el lap que marca la propia organización. El GPS no es exacto. Tal cual. No es exacto. Las bicis de los homologadores sí lo son. Es importante, ¿eh? Importante también es la logística, el día de la carrera. Hay muchas cosas que tenemos que tener controladas y esto ya no es propiamente la estrategia de carrera, pero sí que nos va a influir después en cómo vaya a ir nuestra carrera. A veces perdemos este detalle y llega el fin de semana del día de la prueba y no hemos hecho cosas como, por ejemplo, mirar el reglamento de la prueba. Yo creo que cada corredor tiene que mirar el reglamento, la normativa que indica la prueba. Normalmente las maratones, las grandes organizaciones mandan unas últimas instrucciones donde queda perfectamente reflejado horarios de salida, cajones de salida, zonas de avituallamiento, zonas de guardarropía, con unos planos que están perfectamente organizados. Y te indican dónde están la zona de parking donde puedes aparcar, te indican dónde están las líneas de metro, de autobús donde puedes llegar. Yo creo que esto es muy importante preverlo los días antes. Tú tienes que saber perfectamente ese fin de semana qué vas a hacer y cómo lo tienes que hacer y dónde tienes que ir. Lo que no puede ser es que llegue en la mañana de la prueba del maratón, con los propios nervios que supone el maratón, que la gente esté aparcando a última hora, no encuentre sitio para estacionar, no saben dónde está la guardarropía, no saben dónde está mi cajón de salida. Todo eso creo que genera muchos nervios y todo eso hay que anticiparlo. Por tanto, yo aconsejo a todo el mundo que se lea las últimas instrucciones de las pruebas y que lea los reglamentos, porque ahí queda todo perfectamente estipulado. Después hay un aspecto muy importante. Vamos a maratones donde corren muchísimas personas. La organización es muy importante y a veces vamos a los sitios y me espero a ir al restaurante a comer o a cenar el día antes del maratón y no he hecho ninguna reserva y me encuentro que no tengo ni restaurante ni para comer ni para cenar. Y entonces a ver dónde como y a ver dónde ceno. Fíjate qué detalle, ¿no? Más tonto, pero si tú días antes has hecho una reserva, pues vas a poder comer o vas a poder cenar. Estos aspectos son totalmente importantes, totalmente, que pueden influir mucho el último fin de semana, ¿eh? Yo he visto situaciones del último fin de semana, la gente por ponerse muy nerviosa, tener problemas gástricos, porque los nervios me afectan al estómago, entonces he comido y me ha sentado mal la comida, o he comido tarde, o no he encontrado el sitio para cenar. Imagínate la que liamos, ¿no? Después de tantas semanas entrenando. Entonces creo que es muy importante que toda esta parte logística la tengamos presente los días previos y que lo llevemos todo organizado. Todo, desde cómo ir a la feria del corredor, desde cómo voy a ir a la carrera y a qué hora tengo que estar en la carrera, y luego algo muy importante también, hagamos un listado de las cosas que necesito el propio día de la carrera. Zapatillas, calcetines, gafas, gorra, todo, no pasa nada. Aunque lo hayas hecho un montón de veces, hay que hacer un listado. Y luego
oye, tú vas metiendo en la bolsa y vas ticando y lo tienes todo claro, ¿no? Me encuentro corredores que llegará el día de la prueba y se habían dejado los calcetines en casa. Y unos calcetines para el día del maratón son súper importantes, porque un calcetín que no lo hayas probado, que no lo hayas entrenado, te hace una ampolla en el pie y se te va al maratón. Es decir, fíjate qué detalles, ¿no? Pues cada año, Rafa, aprendo nuevos detalles de estos. Digo, ya me lo sé todo. No es verdad. Cada maratón sigo aprendiendo nuevas cosas que ocurren en el maratón. Es sorprendente. Siempre hay cosas que se olvidan, ¿no? Siempre hay cosas. Pero de verdad que creo que el corredor maratonero debe ser una persona organizada. Una persona que trabaje con mucha prevención, mucha precaución y que sepa llegar al día de la prueba con todo bajo control. Los nervios van a estar, casi seguro, van a estar. Es raro que no estén cuando se acerca el día de la prueba, cuando nos acercamos a la línea de salida. Mejor que aquello que podamos controlar lo tengamos ya previsto, controlado, probado, y que lleguemos con tiempo a la línea de salida, que hay muchas personas, miles de personas que quieren ir a un punto a la misma hora y el mismo día. Eso no hay transporte público que lo resista ni aparcamiento que lo soporte. Así es, acabas de decir algo súper importante. ¿Cuántas veces hemos ido a las carreras? Se ha dado el pistoletazo de salida y todavía ves corredores que están intentando meterse en el cajón de salida saliendo tarde de la prueba. Yo no doy crédito cuando lo veo, pero ocurre. Y ocurre cada vez que vas a una gran prueba, ¿no? Entonces, todo eso tenemos que dejarlo todo muy organizadito, muy bien previsto. Mira, y hay factores externos que a lo mejor nosotros no podemos controlar. No podemos controlar si va a llover, si va a hacer viento, si va a hacer humedad, si va a hacer calor, ¿no? Eso no lo podemos controlar. Pero sí que podemos controlar un montón de cosas que dependen de nosotros. Todo lo que depende de nosotros tenemos que hacer el esfuerzo de controlarlo. José Garay, muchas gracias. Vamos al maratón con Serrano. Gracias. Este podcast es posible gracias a Serrano, marca de alimentación líder especializada en productos derivados de la carne. Su misión es inspirar a los consumidores para que incorporen a su forma de vivir hábitos de vida saludables basados en el equilibrio entre una buena alimentación y la práctica de ejercicio físico. Al maratón con Serrano. Comparte este episodio y suscríbete en tu plataforma de audio preferida.